Hola queridos televidentes, otra vez estamos en Kabbalah para estudiantes. Para el principiante hoy tenemos un show especial dedicado a Rav Kook por su día de aniversario del día de su muerte. Estoy muy feliz de que estamos haciendo este show, dice Rav. Es tiempo para que hablemos de Rav Kook, porque actualmente lo hemos redescubierto luego de muchos años de estar en la Kabbalah como un gran cabalista que atravesó junto con Sulam de la mano, se entendieron entre sí, trabajaron juntos hacia la misma meta, en misma dirección. Quizás tú, Mención, puedas hablar sobre esto porque tú eras el editor el editor del libro sobre esto. Primero que nada, ellos estuvieron juntos, solían visitarse, hay muchas historias acerca de cómo va la Sulam. Cuando él compuso su primera introducción a Panim Merot Maspirot, él se la dio a Rav Kook enseguida para que él se lo probara. Y hay una historia que dice que cuando Rav Kook estaba enfermo, Bala Sulam lo iba a visitar cuando las personas querían darle un té. La puerta estaba cerrada y las personas gritaban desde afuera y nada podía hacerlos que se separaran. Y en general Rav Kook siempre se preocupaba acerca de promover a Bala Sulam. Y tenían un idioma común entre sí. Ambos hablaban sobre la Torá interna, en construir la tierra espiritual de Israel. Y esto muestra, acá tenemos extractos de los escritos de Rav Kook que hemos juntado, los hemos leído, los hemos saboreado. Y con los ojos de la sabiduría de la Kabbalah, aquí lo presentamos en nuestro canal para que podamos también saborear algo de Rav Kook y veremos que no tiene diferencia con lo que Bala Sulam también nos brinda. Esto es algo que tenemos en el libro, algo que sumariza la vida de Bala Sulam y de Rav Kook, la conexión mutua que tenían entre sí y todo aquello de lo que ellos hablaban con respecto al rol de Israel, con respecto al propósito de Israel y a los problemas que aquí en el país había, y todo esto venía de la percepción interna de la sabiduría de la Kabbalah y cómo ellos veían la nación israelí y hay paralelismos increíbles donde parece que ambos escritos parece que estuvieran hablando de lo mismo, y es evidente cómo Rav Kook veía que la visión de tener la tierra espiritual de Israel dentro de la tierra física de Israel, y no como lo interpreta la gente hoy en día, porque todo en realidad se refiere a la parte interior de la Torá. O sea, que la gente de Israel nuevamente puedan alcanzar el amor al prójimo, y a través de esta unidad alcancemos lo que llamamos la nación espiritual. O sea, existir en una hermandad, en un estado de amor. Y él escribió sobre esto de manera muy elaborada, y aún podremos incluso encontrar estas fuentes de las que estamos hablando. Así que comenzaremos con el tema del estado de la nación, la situación de la nación, cómo ayudar a revivir su estado espiritual. Esto ocurrió al comienzo del siglo pasado, y por lo tanto había un gran problema respecto acerca de cuál sería la forma del país
¿Y qué ocurriría cuando cada vez más personas, más inmigrantes vinieran al país? ¿Y qué sucedería? ¿Cómo la fuerza interior de las personas crecería ahí? ¿Y cuál sería la motivación de las personas? Y se encontraron ambos y estaban pensando respecto de lo mismo. Estaban sintonizados, y por eso llamamos este libro, lo llamamos Dos Grandes Luces. Así lo llamamos, porque habla en realidad de estas dos personas, de estos dos seres que fueron las dos mayores luces que hubo la verdadera nueva tierra de Israel en su comienzo. Y Baal HaSulam también cuando escribió su diario, su periódico, La Nación, escribió mucho de esto, y Rav Kook lo asistió en mucho de esto, y vemos también cómo verdaderos cabalistas estaban sintonizados en su alcance espiritual, cómo veían todo de manera conjunta, de manera correcta, observando nuestro desarrollo aquí en la tierra de Israel y viendo cómo nosotros deberíamos otra vez regresar a lo que llamamos el amor fraterno, y a través de este amor fraterno podremos alcanzar la divinidad y así volver a ganar este grado, volver a conquistar este grado llamado Israel, y así podremos revelar nuestro propósito, que es ser la nación para el resto de las naciones, ser la luz para el resto de las naciones. Y a partir de Israel, entonces esta sabiduría divina será se expandirá hacia el resto del mundo, tal como dice: me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Perdón, desde el más grande al más pequeño. Y también dice: mi casa será la casa para las plegarias de todas las naciones. Y todos ciertamente esperaban y deseaban que esto ocurriera. Lo otro que quiero agregar es que específicamente en este libro, sí, tenemos una comparación completa del periódico La Nación de Baal HaSulam, que diría que todo lo que él dice tiene que ver con la nación, y también hay una similitud muy grande aquí respecto de lo que ambos escribían entre sí, al punto en que se pierde la diferencia entre lo que uno escribe con respecto al otro, porque aunque el estilo es diferente, cuando observamos el pensamiento, la idea subyacente es el mismo. Ahora leeremos el primer párrafo que vamos a extraer del libro Dos Luces, del libro Luces de Rav Kook. La estructura del mundo que ahora cae requiere la estructura de las naciones, de la nación de Israel. Miren, esto está escrito hace más de 100 años, dice Rav, que dice que el mundo está cayéndose en pedazos. ¿Y cuál es la solución para el mundo entero cayéndose a pedazos? Dice que en la tierra de Israel, la nación verdadera de Israel será establecida y alcanzará su propósito, y como resultado de esto el mundo alcanzará su corrección, y así llegará a un balance y a una tranquilidad. ¿Y esta percepción solamente existe en la sabiduría de la Kabbalah? Sí, y solo en la sabiduría de la Kabbalah entenderán que puede ocurrir. Vemos que aparte de los cabalistas nadie más habla acerca de la corrección del mundo. Las personas creen que enseñar, por medio de enseñarle a personas que no son judíos la sabiduría de la Kabbalah, la Torá, solamente los cabalistas hablaban de esto, que iba a llegar un momento para esto. Y claro que no durante toda la historia, durante el periodo de exilio, hubo un tiempo en el que estaba prohibido entrar en la sabiduría de la Kabbalah en público, pero a medida que el exilio fue terminando, desde los tiempos del Ari, como lo escribió Rav Haim Vital, el Rav Haim Vital fue quien publicó todos los escritos del Ari. Ahí, desde el tiempo del Ari, uno tiene el permiso de estudiar públicamente la Kabbalah, abiertamente, y vemos que eso es en lo que se metieron todos los cabalistas, pero primero había que traerlos a Israel. Entonces, en nuestro tiempo debemos revelarlo a las personas de Israel, y luego de esto al resto del mundo, como lo dice Baal HaSulam en el artículo llamado el cuerno de Mesías. Solo los cabalistas piensan así, nadie más, porque los cabalistas ven el propósito de la creación.
y ven que esto alcanza a todas las personas del mundo y que Israel aquí solamente sirve como un pasaje, como un conducto. Y hay muchos versículos que hablan de esto, pero nadie los interpreta de la forma en que realmente deben ser interpretados. Tal como dice, mi casa es la casa de plegaria para todas las naciones y todas las naciones deben volcarse hacia Él. Está hablando acerca de la corrección general, que todas las almas colectivas, Adama Rishon, debe ser corregido. Y así que esta oración de establecimiento de Israel debe ser corregido. Dice, habla de que todos los exilios que hemos atravesado han sido solo para prepararnos para la corrección del mundo, que es este momento. La estructura de la nación y la revelación de la espiritualidad es una cosa. Estamos leyendo. Y la estructura que cae ahora a pedazos espera la unidad y la superioridad que existe en el espíritu de Israel. Esto significa que si todos nos unimos creando lo que llamamos la reunión de Israel, podremos así atraer tal fuerza que el mundo entero podrá ver que esto es precisamente lo que necesitan, lo que desean, y así todo el antisemitismo y todos los dedos culpadores van a manifestarse como verdaderos, porque correspondientemente veremos que ahora somos capaces de traerlos a en vez de todos los problemas, podríamos llevar a las personas a la corrección. Veríamos que hoy mismo, si Rav Kook o Bala Sulam estuvieran repitiendo estas palabras, ¿cree que serían escuchados mejor? No. En ese tiempo no fueron escuchados con atención por la gente, y sabemos cuántas personas resistieron y rechazaron a Bala Sulam en ese tiempo. Hoy también podemos ver cuántas personas no lo aceptaron e incluso hasta lo odiaron. Y también hay personas que hasta hoy día recuerdan esto. Yo crecí entre personas que eran estudiantes de Bala Sulam, y su hijo mayor, su sucesor, fue mi maestro, y también había personas en esos tiempos que no lo escuchaban, no le prestaban atención, y hoy tampoco lo harían si él estuviera aquí. Cuando yo llegué al Rabash Bala Sulam, ese que era el hijo de Bala Sulam, Rabash también enseñaba Kabbalah de una forma muy humilde en una esquina de la ciudad de Bnei Barak. Apenas teníamos unos pocos estudiantes que quedaban de aquellos días y nada más. ¿Cómo pueden explicar este fenómeno? Que los cabalistas estén hablando de una forma tan clara y aguda, y pasa el tiempo y aún así estas palabras no penetran en la conciencia de las personas, porque el mundo tiene también su propio paso, su propia velocidad de desarrollo, y hay una diferencia entre el tiempo de dar y el tiempo de recibir, el tiempo de transmitir y el tiempo de escuchar. Hay una diferencia y lleva varios ciclos hasta que esto sucede. Vemos que hasta que algo realmente se permite dentro de la persona y la persona lo siente. Voy a dibujarlo, dice Rav. Cuando nosotros recibimos una influencia desde arriba y esto entra dentro de nosotros, esta influencia debe atravesar a través de cinco pasos que llamamos la punta de la Yud, la primera Hei, Vav y la Hei inferior, la Hei de abajo. Solamente aquí, solo ahí podemos entender lo que está sucediendo, solo aquí podemos sentir, no antes. ¿Qué ocurre aquí antes? Aunque está ocurriendo dentro de nosotros, en el paso de Vav podemos en cierta forma percibirlo, pero en la primera Hei apenas tenemos un mínimo sensación de lo que está ocurriendo algo ahí. Es como cuando aprendemos algo o estudiamos algo y ahí gradualmente al comienzo nos confunde, ni siquiera podemos atar las cosas entre sí. Hay un análisis, una síntesis que debe ocurrir en todo lo que estudiamos. Hay que analizarlo, diseccionarlo, recomponerlo hasta que el sistema queda completamente aclarado y se vuelve evidente. Entonces, aunque haya algo que es transmitido desde arriba de la sabiduría de la Kabbalah, que comenzó desde los días del Ari, digamos por el siglo XVI, y hoy en día estamos en el siglo XXI. Pero miren
cómo aún estamos avanzando, desarrollándonos por este medio, y solamente hoy parece que las personas están empezando, como resultado de todos los golpes y las sensaciones de vacío, empiezan a percibir y a darse cuenta que este mundo requiere una solución, y la solución se encuentra en la sabiduría de la Kabbalah. Y los cabalistas hablaron acerca de esto durante miles de años y durante generaciones, y los últimos cabalistas como Rav Kook y Bala Sulam también hablaron claramente de esto, de una forma muy evidente, solamente que nosotros no los escuchábamos porque nosotros nos encontrábamos en este estado anterior de desarrollo, pero hoy estamos comenzando esta última fase de nuestro desarrollo que se llama la Hei inferior, o la última Hei, y así comenzamos a revelar aquello que ellos hablaban en ese tiempo. Empezamos de alguna forma a comprender lo que ellos querían decir, y nos llevará algunos años más hasta que lleguemos a entender mejor sus palabras y la esencia de lo que ellos decían en el mundo, y también va a crecer y va a aferrarse, vamos a aferrar más este mensaje. Entonces esta generación, como dice Rav Kook, estaba llena de todo tipo de contradicciones y problemas, y eso la hace más apta y digna para entender el mensaje, porque es una generación que está completamente apta para recibir esta sabiduría, porque está en completa estado de deuda. Así es como resulta. Entonces no pueden verlo todavía, no se puede ver de una forma bien visible y clara que esta generación está madura para esto, pero están viendo que los deseos de toda esta generación ya están exigiendo cuál es el propósito de la vida. Y incluso las personas jóvenes vienen y preguntan ¿cuál es el sentido de la vida? Las personas claramente perciben cosas que yo recuerdo que me llevaron muchos meses comprender en mis tiempos, con mi mente, con mi sensación, hasta que finalmente llegué a entenderlas, a aprenderlas, y hoy yo estoy viendo que luego de pocos meses de estudio ya las personas hacen preguntas tan profundas que muestran, revelan que a mí me llevó quizás un año o dos. Entonces lo que ustedes están diciendo es que Rav Kook no hay que mirar a la parte externa de la generación sino a la parte interna. No, dice Rav, claro. Los cabalistas nunca miraban la externalidad. Miren lo que están haciendo las personas, miren lo que disfrutan las personas, los que tratan de disfrutar. No, esto está todo vacío, es externo, dice Rabbi. Ni siquiera sucede a través de la atracción con esto, sino solo a partir de la sensación de vacío. Por lo tanto, cuando tú les das entre aquello que ellos manejan, lo que ellos pretenden estar disfrutando, si ustedes les dan esa chispa superior a la que ellos pueden aferrarse, inmediatamente todas esas cosas con las que ellos están en este momento caen por su propio peso y asumen su propio lugar e importancia que les corresponde, y la chispa inmediatamente comienza a adquirir su importancia. Y esto está ocurriendo en todas partes, y no solamente en Israel. Tengo una pregunta más. Tenemos, Rav Kook habla mucho acerca de la tierra de Israel, su existencia. Entonces, ¿por qué hoy Israel atraviesa por tantas guerras y problemas y no existe realmente como un lugar seguro? Porque nosotros no nos corregimos, dice Rab. Bala Sulam tenía un cuchillo de Shabbat en el que estaba tallado la nación de Israel, antes que ni siquiera existiera la nación ahí. Simplemente nos muestra cómo esas personas realmente habían soñado por un lugar para la tierra de Israel, pero no para poder crear allí un mini modelo de América, no, sino para recibir la oportunidad de ascender a la espiritualidad, tal como lo dice Bala Sulam, para llegar a ser una nación libre en nuestro deseo, para ascender a partir de lo que llamamos el ángel de la muerte. Y por lo tanto se nos dio esta oportunidad, hemos sido traídos a este lugar, y ahora simplemente necesitamos utilizar los escritos de los cabalistas y revelarlo.
¿Y por qué no nos encontramos en el estado del que están hablando? Debemos preguntarnos acerca de esto mismo nosotros mismos. Probablemente no nos encontremos, no seamos tan exitosos en nuestra difusión y las personas aún no estén deseando escucharnos tanto. Entonces tratemos de tener más éxito, no a través de los golpes y los sufrimientos que están empujando empujando al mundo a pensar de dónde vienen los problemas, sino a través de la bondad, no a través del camino negativo, sino a través del camino bueno de la bondad. Hubo un tiempo de Rav Kook y Bala Sulam, y también hubo un tiempo del Ramak y del Ari, etc. Entonces, ¿qué significan esos dos tipos de tiempo distintos? Mira, estamos atravesando por varias fases, varios pasos a lo largo de nuestro camino, empezando desde Adam HaRishon, que reveló al Creador. Por eso se llama Adam HaRishon, el primer hombre, y a partir de él hubo una sucesión de descensos y caídas hasta el punto de Babel, de Babilonia, y a partir desde ahí, desde ese descenso, hubo un incremento de egoísmo, y en correspondencia con esto llegó Abraham luego y unificó este grupo, a partir del cual desde que este grupo lo reunió desde adentro de Babilonia. Este fue Abraham, y aquí es donde la gente de Israel comenzó, donde fue reunida por primera vez. Y luego de esto hubo nuevamente un descenso, una caída a Egipto, tal como se le prometió a Israel, y luego un ascenso a la recepción de la Torá. Esto se llama el monte Sinaí. Y luego otro descenso más. Vamos a ponerlo así. Luego de esto hubo un periodo llamado el desierto y la entrada a la tierra de Israel. Claro que hubo muchas subidas y bajadas entre medio, hasta que finalmente llegamos al grado llamado el primer templo. Y así caímos, descendimos otra vez y llegamos luego al segundo templo, hasta que caímos a este último exilio en el que nos encontramos. Ese exilio, el lugar que realmente llamamos exilio, es el cuarto y último exilio, y ahora estamos tratando de ascender, de levantarnos de este último exilio al grado de lo que llamamos primer templo. Este es el segundo templo, ¿verdad? Y por encima de a llegar a la redención completa. Esto es lo que llamamos la redención completa. Debemos ascender al grado del primer templo para recibir las 10 tribus, y así luego al segundo templo, luego al tercero, luego llegar finalmente al estado del tercer templo. Hoy básicamente por primera vez nos encontramos en que las personas de Israel, la nación de Israel existe donde Abraham la estableció. Hoy, en ese tiempo había sido un tiempo preparatorio. Nuestra preparación para ser una mera transición para la corrección del mundo, y ahora debemos tratar de empezar a corregirnos y conjuntamente con esto llegar a ser la luz para el resto de las naciones y que ellos nos sigan de atrás. Y hay muchos escritos que hablan de esto. También podemos ver a partir del primer versículo que leímos que este es nuestro destino. El primero en ser engullido debe intensificarse, sentir a Israel y a vivir una vida de Israel, ver el regocijo de Israel. Esto es una tendencia sublime y exaltada, llena del sabor de la vida, de la santidad. Claro que no estamos hablando de tener buena vida y de abrir todo tipo de
de desplegar una vida cómoda. Esto no es de lo que escribió Rav Kook, sino que estamos hablando de Israel como Yasharkel, directo al Creador. Y esto es lo que quiere decir la nación de Israel, que quiere decir que tiene una meta clara de adherirse con la fuerza superior, con el amor y con el otorgamiento mutuo. Y para esto, él esperaba, esto es lo que él esperaba. Y él esperaba que esto se hiciera realidad. Llegó el momento, llegó el tiempo para que recordemos y revivamos lo que ha sido olvidado en muchos corazones. El estado de la generación en espíritu requiere enseñar de forma intelectual y de la fuente de la Torá que está destinada a encontrarse en la naturaleza. Un amor nacional. Hay que volver al amor nacional. Esto solamente a través de la luz que es reforma que puede conseguirse y que es la meta que debemos alcanzar como nación. Porque también cuando salimos de Babilonia éramos todos babilonios que había recolectado Abraham. Eran algunos miles de personas que juntó Abraham, de acuerdo a lo que dice el Ramak. Él las reunió solo bajo la base del amor, conexiones de amor, porque en la conexión del amor entre nosotros es que regresamos al mismo estado que Adam HaRishon, previo al pecado. Y dentro de esta alma mutua se revela la luz superior, el mundo superior. Acerca de lo que hemos dicho, que Israel no se trata de una nación física, sino algo más exaltado. Rav Kook dice aquí en su libro, dice que el Estado es una sociedad de gran responsabilidad, o sea, solamente gracias al Arbut entre nosotros, cuando llegamos al Arbut, como en el monte Sinaí, cuando tuvimos que llegar al Arbot como un solo hombre y un solo corazón, solo de esta forma podemos llegar a ser una nación. Porque no hay tal cosa como una nación, no hay una nacionalidad que se llame judío o israelí. Una vez nos hemos unido y nos convertimos en una nación solamente a través del amor entre nosotros, lo que es algo que no existe en otras naciones. Cada nación tiene una conexión natural y un nivel de este mundo físico, y nosotros para comenzar nos conectamos solamente en un plano espiritual, en la conexión de Binah entre nosotros, y por lo tanto se llama Israel y Ashar Kel, el plano de Binah, donde mientras que todas las demás naciones están en un nivel de conexión corporal y por lo tanto siempre tienen una conexión, no tienen por qué necesidad de trabajar sobre ella porque siempre se sienten cercanos entre sí, como si ya fueran de una sola nación. En cambio nosotros no nos sentimos así. ¿Por qué no nos sentimos conectados? Yo quiero ir a cualquier lado y todo el mundo, no hay una sensación tan notoria de conexión. ¿Quieren decir algo acerca de esto? Se expresa como lo opuesto, siguiendo lo que leímos, que el amor nacional y el regocijo de Israel están llenos del rocío de santidad, separado en emoción del ejemplo con el resto de las naciones que están impregnadas de maldad y de odio sin una conexión más espiritual e íntima. Así es como las naciones se relacionan así, pero dentro de las naciones entre los miembros sí tienen una conexión. No como el caso de las guerras santas que existieron en la época de las que se crearon las naciones. Mientras que lo que dice Bala Sulam, él habla de las personas de Israel como si fueran locos, que quisieran alejarse entre sí, y esto es ciertamente porque Abraham estableció la nación solamente sobre una base espiritual, en un plano espiritual. Pero tenemos que tratar de que todo el mundo entero siga este camino y se unan también sobre un plano espiritual como un solo hombre y un solo corazón.
Todos debemos llegar a ser otra vez como un solo hombre con un solo corazón, y todas las naciones habrán de unirse como una sola nación, que será la nación del Creador, y unirse, estar unidos sobre el plano de Biná. Todos habrán de llegar a amar al prójimo como a sí mismo. Jaime de Ramat Gan está preguntando, ¿cuál es el arbut del que estás hablando? El arbut consiste cuando todos son garantes de todos los demás, para que cada uno sea capaz de disponer de todo lo que tiene para ayudar a los demás a llegar a su meta. La grandeza de la meta, tal como estudiamos del artículo llamado La libertad de Baal HaSulam y de otras fuentes más, lo que necesitamos para poder hacer que esto llegar a la espiritualidad es el reconocimiento de la importancia del amor de los demás. Y si no tenemos esto, porque nuestra naturaleza es completamente opuesto, nosotros no lo queremos, entonces no lo deseamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Por eso se dice que lo que nosotros podemos sí hacer y conseguir es entrar en una sociedad, en un entorno que nos influya, que nos influencie con la sensación de la grandeza espiritual del Creador. Entonces lo que ellos, ¿por qué no lo querían? Porque estamos todos construidos de una forma diferente. La forma como lo vemos, la forma como las personas se visten, como están. Así es, porque esto es lo que la sociedad nos transmite hoy en día, es lo que como la sociedad nos requiere que nos comportemos. Pero si llegamos a entrar en una sociedad más importante, más sublime y que nos influya de una manera diferente, más espiritual, y que nos transmita los valores espirituales del amor mutuo, entonces así yo seré influenciado con estos valores y yo ciertamente voy a llegar a desear esto. Esto es lo que se desprende de la estructura de la cual estamos todos de la cual venimos todos, de la cual nos originamos. Por eso, si nosotros somos atraídos hacia eso, esto nos va a influir y va a trabajar y hacer un cambio dentro de nosotros. Por eso la obligación del Arbut en el monte Sinaí, o sea, nosotros así llegamos a la posibilidad, a la facultad de corregirnos. Esto se llama la recepción de la Torá, que es a través de la revelación de nuestro odio, que se llama el monte Sinaí, que ahí es cuando nos damos cuenta que debemos conectarnos a través del amor por encima de todos nuestros egos, y esto significa que ya estamos listos para recibir la luz que nos corrige. En ese estado vemos que las personas del mundo entero están uniéndose al estudio de la Kabbalah. Por nuestra parte, nosotros decimos que ellos son parte de Israel, no importa en qué parte del mundo estén, pero lo que a mí me inquieta es cuándo vamos a empezar a sentir que aquellos que se unen con nosotros ya no son Israel, sino que son la nación del mundo. Esto no nos preocupa, dice Rab. Esto no debe inquietarnos. La luz no nos inquieta, que el hecho de que haya más personas de las naciones del mundo que quieran unirse a nosotros y no tantas personas de Israel. Primero que nada revelamos y vemos que de a poco las personas de Israel están empezando a despertarse a esto, y especialmente en los últimos años, y están reuniendo en grupos y están estudiando y leyendo y comprendiendo. Tienen una actitud y una meta y cómo otorgar al resto del mundo. Están viendo la imagen general y entendiendo por qué está ocurriendo esta crisis general que estamos todos viviendo. Aquello que también escribieron los cabalistas en su tiempo. Y aquí por el momento vemos que esto se debe a que, en general, ¿quiénes somos nosotros con respecto al mundo entero? Si en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos 500 millones de personas, o 1.000 millones, no sé cuántas, pero con un pequeño porcentaje del total se puede igual hacer inmensos grupos, tales como lo que estamos consiguiendo en esos países. Sin embargo, aquí en este país somos poquísimos, y eso lo vemos. Las naciones del mundo no están rotas.
Ellos no están en santidad ni tampoco están en impureza. Simplemente en el mismo nivel en que estaban en Babilonia, solamente que están desperdigadas, y solamente en ese deseo corporal que creció. Ahora nosotros nos encontramos en un estado de odio. Por lo tanto, nosotros primero que nada debemos llegar a corregirnos. Si nosotros nos corregimos, entonces recién después el mundo el entero podrá ser corregido. ¿Cómo aparecerá? Ahora podemos ver que estamos realizando cierto congreso o reuniones o conferencias o dando clases. Entonces, ¿cuántas personas se están uniendo con nosotros de todo el mundo? Vemos que tenemos cientos de grupos en todo el mundo. Cada grupo tiene decenas de personas también, y así es como estudian. Los números están incrementando cada vez. ¿Y cómo sabemos nosotros quiénes son ellos? ¿Y cuántos saben? Nosotros somos aquellas 10 tribus. ¿Cómo crecieron en el mundo? No sabemos nosotros. También en las naciones del mundo hay muchas chispas de santidad que cayeron de nuestro estado. Como dice, las personas de Israel no salieron de su exilio sino para unirse con las almas de las demás naciones del mundo. Acá hay una inclusión. Cuando finaliza esa inclusión, finaliza también el estado de exilio. Y aquí tenemos todo tipo de fenómenos. Fenómenos muy extraños que las personas hasta ahora ven a través de Alemania, Siberia, China, que está también despertándose. Están no solo despertando, sino que sienten lo que están estudiando, quieren revelar esto y tienen un alma que está con ganas de crecer, y es curiosa. El estado de la internalidad y de los líderes de la nación. Volvamos a Rav Kook, que escribió muchas. Acá dice lo siguiente: ciertamente nunca podremos ignorar la medicina general que incluye todo, y al vivirlo nos provocó nuestro descenso. Y esto es lo que yo, en mi estado de miseria y de amargura de mi alma, llamo, y estoy repitiendo varias veces, cientos de miles de veces, hemos abandonado el alma de la Torah. Y loco sería considerado aquel que venga a reclamar esa grande difamación de entre los pastores de las naciones y entre las personas cuya Torah es su bandera. Ahí hay un estado muy negativo, y no hay nada que esté claro, y ningún ideal está claro tampoco ahí. Solo un pensamiento persistente, cuyos trucos son los que están persistiendo. Esto es porque no tenemos líderes, dice Rab. Todo tipo de sociólogos, políticos, científicos, ninguno tiene una solución actualmente para la crisis del mundo. ¿Por qué? En crisis anteriores, el mundo pudo atravesarlas, superarlas, y su desarrollo, porque eran todos crisis corporales físicas, y entonces a través de religión, educación, política, había todo tipo de periodos. Siempre se podían superar esas crisis. Se podía cambiar algo a través de esas herramientas corporales y llegar a un nuevo estado. En cambio ahora, por primera vez, tenemos una crisis global. Global significa que se trata del mundo entero, y todos dependen de él. Todos son interdependientes, y nunca había ocurrido algo así anteriormente, que hubiera una interdependencia tal como hasta ahora. Y ahora estamos en un sistema conectado donde hay una sensación de egoísmo y odio mutuos, y el hecho de que este sistema global sea tan inmenso hace que sea tan multifacético. Está en todos los campos de la vida del hombre, todos los campos en los que se desarrolla la persona está revelando esto. La educación, la cultura, incluso la medicina, la economía, la tecnología, la manufactura, la ciencia,
Y finalmente el clima, todos los aspectos de nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, lo que sea que hagamos, finalmente nos lleva a un fenómeno negativo, como si estuviéramos empezando a vernos, como si estuviéramos abriendo un pozo de petróleo y vemos lo que sale de allí, ¿verdad? Que puede completamente cambiar todo, arruinar el mundo entero. Es solamente a través de una pequeña agujero en el suelo. Entonces, mientras tanto estamos empezando a ver que nosotros podemos perjudicarnos, lastimarnos enormemente. Nuestra vida puede estar en gran peligro porque estamos tocando un sistema muy sensible del cual no estamos completamente conscientes todavía. Y esto se debe a que el sistema lo hemos cerrado. Nos hemos desarrollado, la sabiduría de la Kabbalah se ha revelado. La globalización se revela también cada vez más, pero en resumen, hoy nos encontramos en un estado del monte Sinaí, todos nosotros juntos, y ya sea que nos estemos conectando como un hombre con un solo corazón, o será esto simplemente un cementerio para todos. Los cabalistas hablan de esto de una forma en que debemos hablar de esto. ¿Qué significa que hemos abandonado el alma de la Torá? Quiere decir que no nos hemos involucrado con la Torá durante el exilio, como si fuera esta la luz que reforma la Torá. Esto es lo que se llama el alma de la Torá, que nos traerá de vuelta a la espiritualidad. Nosotros debemos reconectar al ser humano y así podremos estar nuevamente balanceados con la naturaleza y podremos tener éxito en esto. Y sin embargo nosotros caímos de ese estado, caímos de ese grado y lo hemos abandonado, caímos de esa sensación de conexión mutua y llegamos a un estado de odio mutuo. Vemos que aún no estamos conscientes de en qué grado estamos hablando. Además del hecho de que la persona tiene que ganar su para su vida cotidiana, está haciendo en la medida en que está dañando a los demás. Y cada uno de nosotros nos estamos tratando de aprovechar de los demás. Una pregunta de Alemania dice: ni dinero, ni investigación, ni dinero, ¿qué es lo que nos va a dar la solución? Solamente la luz que reforma. Esta luz superior es lo que nos va a dar la solución. Esto es lo que nos va a influenciar y lo que nos va a trascender nuevamente a nuestro estado interno. Al momento en que estemos conectados y estemos unidos con la naturaleza entera, de esta forma nos sentiremos por encima del ángel de la muerte y así podremos sentirnos dentro de una existencia eterna. Sabemos que el tópico de la nacionalidad aún está dando vueltas en nuestra nación, en nuestro país. Y aquí dice: nacionalidad que no tiene ninguna conexión emocional. Esto puede fácilmente volcarse a lo que es amor propio en un grado cruel. Esto es lo que nos está sucediendo en este momento, dice Rab. Que está primando la sensación de orgullo y la preocupación por el éxito personal, en vez de buscar específicamente una verdadera raíz para una nación espiritual. Estamos todos llevando la fuerza superior, la fuerza espiritual que nos está separando
y nos está alejando a unos de otros. No existe ninguna otra nación, solamente está ocurriendo aquí en Israel. Específicamente luego de tantos años de exilio, los problemas, todo cuando nos juntamos en un cierto lugar, no lo vemos de tal forma y no lo sentimos como si fuera una morada. Estamos todos sintiendo como si estuviéramos aquí por falta de otra opción. Y eso es porque no queremos llegar a ese mismo destino que nos corresponde, esa misma fundación que nos corresponde, que es la del amor mutuo, la de la conexión entre nosotros. Y que solamente esto puede ser el pegamento que una a la nación y la corrija. Eso es lo que está escrito en el texto Baal HaSulam llamado la nación. Acá dice, el amor de cada individuo por sí mismo es único, es un incidente único, cuya esencia principal es el amor propio. Y está destinado a no existir, porque solamente cuando existe la unidad, esto nos lleva, el amor propio lleva al odio entre hermanos, al odio fraterno. Los pobres y los ricos, no escuché lo que dijo. Siempre vemos que hay una distancia, una división, y hay un estado de rechazo mutuo. Ahora se podrá corregir allí eso que está torcido dentro de nosotros. Otra pregunta. Recientemente hemos mencionado mucho que luego de la libertad viene el ángel de la muerte. Acá me estoy refiriendo al artículo de Baal HaSulam, el artículo Matan Torah y el artículo Arbut, que dice que nosotros necesitamos en este mundo llegar en esta vida a un estado en que revelemos nuestra vida eterna a través, en toda su máxima expresión, en la que no sintamos, en la que vamos a dejar atrás nuestra vida corporal física, nuestro cuerpo físico. No nos referimos a morirnos, sino a dejar de darle importancia que le estamos dando hoy en día. Y esto es porque yo estoy vivo cuando yo asumo un nivel de vida superior. Cuando uno asume un nivel de vida superior, uno deja de percibir de la misma manera el de vida inferior. Esto es lo que se llama liberarse del ángel de la muerte, porque nos estamos elevando a un nivel de vida más elevado. Pero nosotros estamos viendo en un nivel animal para poder servir. Si nosotros ascendemos a un nivel más alto y empezamos a servir lo general, nosotros en apariencia es como si estuviéramos saliendo de nuestro estado corporal presente y como si estuviéramos percibiendo una vida a un nivel diferente, en el grado de Adam. Adam significa similar al Creador, es un plano espiritual, y ahí estamos perdiendo la sensación de que nuestro cuerpo representa nuestra vida, y eso es algo que nos acompaña como un burro de carga, como un animal, algo que nos está siguiendo, nos está acompañando, y así es como debemos llegar a sentir nuestro cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo muere, nuestra vida continúa en nuestro grado de Adán, continuamos viviendo, porque aún de antemano hemos revelado ese plano, hemos empezado a percibir la vida a través de los ojos de Adán y no de los ojos de este cuerpo corporal animal que conocemos. Eso es lo que nos trae la sabiduría de la Kabbalah, es lo que debemos alcanzar. No solamente para una vida física más cómoda. La Torah es algo eterno y nos trae a la vida eterna. Esto es lo que llamamos, verás tu vida, tu mundo en tu vida. Esto es lo que los cabalistas siempre hablaban. El tema de la crisis mundial del que has hablado más temprano, con respecto a la gran crisis que estamos percibiendo en este momento, uno de los
de las cosas beneficiosas de la Kabbalah consiste en ver el rol de la generalidad para poder revelar así la maldad y el egoísmo. Y solamente vemos que la diferencia principal, vemos que el cuerno del Mesías dice que no, dice es cierto que por un lado los medios que me traen todo tipo de noticias negativas del mundo entero me abre los ojos ante el mundo y yo empiezo a ver que el mundo entero está equivocado, pero no estamos en un mundo organizado de esa forma todavía. Todas estas noticias que estamos leyendo en los artículos y en internet, uno empieza a revelar el mundo como si fuera una cosa conectada que está teniendo un problema. Y luego de la revelación del ego debemos llegar a la educación, debemos educarnos, de educar a la nación, a un nuevo mundo, a un mundo espiritual. Ver en qué medida durante 20 años hemos invertido en un niño hasta que éste se convirtió en Adán, como si fuera un adulto. Entonces, ¿por cuántos años más debemos invertir en nuestra generación, tanto los pequeños como los adultos, para que estos se eduquen en el mundo espiritual, para que lleguen a la sensación del mundo espiritual? Y está escrito en el Talmud, y también Baal HaSulam habla de esto en el Mishnah, y está escrito también en la sabiduría de la Kabbalah y en todo tipo de fuentes, en la introducción al estudio de los 10 Sefirot, que si una persona está estudiando la sabiduría de la Kabbalah, de la forma en que los cabalistas lo establecieron para la sociedad, además de trabajar, por supuesto, pero además uno tiene que incorporar el estudio de la Kabbalah. Entonces dice que en 3 años, máximo 5, la persona empieza a percibir la vida espiritual, la persona empieza a ver, empieza a estar dentro de ella. Entonces, si estamos organizando el entorno de forma correcta, adecuada, a través de los medios, específicamente a través de los medios, la comunicación significa que estos pueden asistir, y este es el propósito de su existencia en el futuro, para que los medios puedan ser un canal para educar al mundo entero, en lo que consiste el propósito del hombre, cómo conectarnos, cómo revelar la sabiduría de la Kabbalah, estos medios superiores, estas herramientas para poder hacernos ascender, elevarnos al grado del mundo espiritual. Entonces, los medios, por el momento, nos revelan a nosotros la maldad, lo malo, y así nos vamos desarrollando de forma más rápida, aunque los estemos desestimando y no les adjudiquemos ninguna naturaleza, pero yo espero que dentro de algunos pocos años podamos utilizarlos más y más de una forma positiva. Hemos hablado acerca de la educación, entonces Rav Kook dice lo siguiente: la fundación de la nación y su actitud respecto al futuro depende de la fundación de la base de la educación. La educación siempre está en correspondencia con el carácter de la nación y con la verdad de sus cualidades. Nosotros necesitamos mejorar la educación y siempre insistir a través de ella en las características de nuestra nación, o sea, llegar al propósito de las personas de Israel en la tierra de Israel, todo lo que llamamos Yashar Kel, aquel que aspira a igualarse con el Creador y con la cualidad del amor y del otorgamiento, y de esta forma podremos llegar a unirnos, y en la tierra de Israel se llama Eretz, como Ratzon, es la tierra del deseo, y este deseo superior, y ahí definitivamente revelaremos este plan y podremos llegar a una existencia infinita, eterna. Y estos cabalistas como Baal HaSulam lo vieron en ese tiempo, ellos vivían en tal grado, en tal nivel, y por lo tanto debemos agradecerles inmensamente, especialmente a Rav Kook, que ciertamente fue él fue la fundación de la tierra de Israel
Los cabalistas no están muriendo, ellos se encuentran en el sistema de las almas y a través de ellos, incluso ahora en esta misma dirección, ellos están trabajando en sostener toda esa infraestructura en la que nos encontramos y nos están asistiendo y ayudando para poder llegar al mismo nivel en que ellos están y para estar junto con ellos. Entonces podemos decir que nos estamos acercando al final del programa, que básicamente las almas de Bala Sulam y de Rav Kook están actuando aquí con nosotros, sí, definitivamente. Entonces Rav Kook está escribiendo lo siguiente: las mayores, los más grandes de todas las almas, cuando llegan al camino de los hombres, están fortaleciendo, están esforzando para unirse. Bueno, esperemos que podamos ser merecedores de semejantes maestros como Rav Kook y Bala Sulam y todos aquellos que quieran seguir su sabiduría y su metodología, que podamos revelar su sistema aquí en la tierra de Israel. Ahora, gracias a todos, a nuestro editor, a Ben Zion, al editor del libro, y a través de todo ese libro básicamente es una comparación entre Bala Sulam y Rav Kook y en qué medida los dos cabalistas estaban unidos, no había división ahí. Ahora esperemos que esto también ocurra con nosotros. Gracias a los televidentes y nos vemos en el siguiente programa.